todas las inició la máquina. Por lo tanto, esta es ventilación mecánica controlada o, como dice algunos libros, mandatoria. Entonces, no hay esfuerzo inspiratorio. Entonces, aquí vamos a ver ahora lo que es la ventilación asistida. En la ventilación asistida, el volumen corriente depende del ventilador, pero la frecuencia respiratoria depende del paciente. Entonces, la ecuación es volumen minuto, el volumen corriente lo pone el paciente, pero la frecuencia no la pone el ventilador, sino es el paciente. Entonces, si el paciente respira 20 veces, son 20 respiraciones. Si respira 10, son 10. Si son 15, son 15. Que le bajó la frecuencia a 12, entonces él mismo va subiendo o bajando sus respiraciones en base a sus necesidades. Entonces, como el volumen corriente lo da la máquina, el volumen minuto básicamente va a variar en base a la frecuencia respiratoria del paciente. Mientras más frecuencia tenga, más volumen minuto tiene. Mientras menos frecuencia tenga, menos volumen minuto tiene. Y si ustedes ven aquí, en esta gráfica, fíjense, esta es una ventilación mecánica, otra ventilación mecánica, otra ventilación mecánica, pero fíjense las diferencias. Esta que está aquí parte de cero, la línea cero, e inicia la inspiración. La curva A tiene una pequeña presión negativa aquí, o sea que esta la inició el paciente. La B también, presión negativa, disparó la ventilación. Estas dos no tienen esfuerzo del paciente, entonces estas son de la máquina. Si todas las ventilaciones tienen esta negatividad aquí, todas son asistidas. ¿Por qué? Porque quien inició la ventilación es el paciente, a través de este esfuerzo inspiratorio que hay que buscar en las pantallas de los equipos. En los equipos se ve muy bien cuando hay el esfuerzo inspiratorio. Entonces usted de lejos ve la curva, oye, esa curva la inicia una presión negativa previa. Entonces es una ventilación asistida. La inicia el paciente, pero la da el resto de la máquina. El paciente, lo único que hace el paciente es iniciar. Entonces, en este caso, que es de los dos tipos, las diferencias son diferentes. Este tiene este tiempo, este tiene menos tiempo, esta pudiera tener más tiempo, esta tiene menos tiempo. Al cambio, cuando las da la máquina, todas llevan la misma distancia, porque tienen el mismo tiempo para realizarla el ventilador. Cada tiempo está ya fijado. Y aquí tenemos cuando bueno, la pasamos. La otra es cuando el ventilador y la máquina hacen inspiraciones unos y otros la máquina, que sería la llamada asistida controlada. Entonces, fíjense, aquí tenemos un ventilador mecánico, tenemos nuestro paciente y aquí vemos un ventilador mecánico. Como cualquier ventilador de lo que ustedes tengan en su servicio, casi todos tienen los mismos parámetros para jugar con él. El panel que generalmente se manipula, este que está aquí en amarillo, tiene 4 componentes. ¿Cuáles son los 4 componentes? El oxígeno, este que estoy señalando aquí, en este caso 50% de oxígeno. Un botón para poner PIP, en este caso 5. 530 de volumen corriente y la frecuencia respiratoria. Este es el panel que generalmente tienen todos los equipos en esta zona o en esta zona de aquí. A veces este panel no lo tienen de lado, sino lo tienen aquí abajo. Y lo que tenemos en el panel este, que es el que nosotros movemos, lo chequeamos con el panel este que está aquí. Por ejemplo, si yo pongo aquí 530 de volumen corriente, debería tener aquí
530 de volumen corriente. Claro, eso tiene un error ahí pequeñito de más o menos 10 mililitros que no se toma en cuenta. Si yo pongo aquí 12 de frecuencia, debo de tener aquí 12 de frecuencia. Y si yo tengo aquí 12 y aquí 12, es un modo totalmente controlado por la máquina, porque la máquina está poniendo el volumen y la frecuencia respiratoria. Entonces, uno ve también la presión, por ejemplo. En este caso, yo tengo 19 de presión aquí, pero esa no es la presión real. ¿Por qué no es la presión real? Porque tengo 5 de PIP. Entonces, la presión que se marca aquí, tengo que restarle el PIP que tiene el paciente. Entonces, en este caso sería 19 menos 5, 14 es la presión del paciente, la real. Es 19 porque en vez de partir de 0, parte de 5. Entonces, fíjense cómo funcionaría esto. Este equipo está aquí y yo voy a cambiarle el modo ventilatorio para ponerle el que yo quiero. Entonces, ¿cómo se hace eso? Fíjense. Entro a un panel donde están todos los patrones ventilatorios que yo le puedo aplicar al paciente. Aquí están todos los modos de esta marca de ventiladores. Entonces, generalmente ellos se dividen, por lo menos aquí arriba están los que se manejan con volumen y aquí abajo los que se manejan con presión. Entonces yo agarro mi modo y en este caso yo agarré ventilación mecánica controlada por volumen, o sea que lo que yo voy a limitar aquí es el volumen. Entonces yo agarré este y si hubiera agarrado este es el volumen controlado por presión. Entonces este rango que tengo aquí, estos modos son de presión y estos modos son de volumen. Entonces yo agarro mi modo, agarré el de ventilación controlada por volumen y entonces una vez que yo le doy al botón de selección del modo, me aparece de manera muy sencilla los controles que yo tengo que tocar para ese modo. Vamos a ver una lámina más adelante para que vean que esto es muy sencillo, como era antes de complicado hacer esto. Entonces, fíjense, este modo que es ventilación mecánica limitada por volumen, esto que está aquí señalándose, ¿cuáles modos puedo yo tocar? Fíjense, aquí tengo la frecuencia, como es limitada por volumen, este botón es de volumen, el PIP, el oxígeno, aquí tengo el trigger, que es el disparador. Este trigger puede ser de flujo o de presión y puedo también obtener el flujo, tipo de flujo que quiero darle al paciente. Y aquí la famosa pausa inspiratoria. Aquí está la famosa pausa inspiratoria. Entonces, el flujo lo podemos, en este caso, está puesto aquí, fíjense, un flujo desacelerado, lo vemos aquí. Y entonces, una vez que yo agarro y pongo los números aquí en este panel del modo controlado por volumen, yo confirmo y entonces me aparece, ahí pongo la frecuencia de la máquina, si va a ser la máquina la que maneje también la frecuencia, y si va a ser el paciente, tengo que manejar el trigger, ya sea de flujo o de presión. Y en este caso, en este ventilador en especial, el trigger del medio es un trigger inteligente. O sea, ya la inteligencia artificial está metido en este equipo. Y él, por un algoritmo que hace, si usted lo pone en trigger inteligente, él hace una serie de mediciones en el paciente e inicia la inspiración cuando él considera que el paciente está haciendo su mejor esfuerzo. Pero eso es un complejo como todo lo de inteligencia artificial, que es en base a algoritmos. Y en base a esos algoritmos, el ventilador decide en qué momento iniciar la inspiración pedida por el paciente. Entonces, esta marca de ventiladores tiene esa opción de trigger inteligente.
como ustedes deben de suponer, nosotros no tenemos ese trigger inteligente todavía. Nosotros tenemos que morir con el trigger de flujo y el trigger de presión. Entonces, fíjense, si yo elijo la ventilación limitada por presión o elijo la ventilación limitada por volumen, fíjense, los paneles, este es el de presión y este es el de volumen. Fíjense la diferencia que hay. Aquí tenemos 12 de frecuencia, 12 de frecuencia. Aquí tenemos 500 de volumen, pero aquí tenemos presión. Este botón se transformó en un botón de presión. Entonces, estos modos se van a definir por este botón que cuando uno elige presión, se convierte en un botón de presión. Si yo elijo volumen, se convierte en un botón de volumen. Lo demás es igual. PIP, PIP, concentración de oxígeno, los triggers iguales y otra gran diferencia que hay. Ustedes ven que yo, al limitado por volumen, yo le puedo cambiar el tipo de flujo. En este caso sería flujo cuadrado, lo ven aquí. En el de presión no puedo alterar el flujo de la máquina. En ninguna máquina se altera cuando es presión. Siempre el ventilador exige el desacelerado, que es este que está aquí. Entonces, como usted no puede alterar esto, no le ponen ese botón aquí. Y como la presión genera una meseta, el botón de pausa inspiratoria, que es este, tampoco existe. Porque ya usted, el mismo modo le hace la meseta. Entonces, hay una gran diferencia en conocer los controles. Pero les repito, cuando veamos el control como eran antes los ventiladores, esto es relativamente sencillo. Porque usted sabe que lo único que usted puede tocar es esto que está aquí. No puede tocar más botones porque esos son los que están ahí. Y en el modo de limitado por volumen, estos son los controles que están ahí. Se los indica el mismo ventilador. Fíjense, esto es los equipos de 1980 a los 90. Tenemos este panel. Aquí están todos estos patrones ventilatorios. Entonces usted estaba de guardia, le llegaba un paciente y le iba a poner ventilador. Entonces tenía que fajarse con estos controles. Y esos controles había que sabérselo para qué servía cada uno. Y si era de madrugada que llegaba el paciente, entonces la cosa se ponía complicada. Fíjense la diferencia que hay entre que te digan a ti, si yo lo pongo en este modo, solo toca estos botones. Si yo lo pongo aquí, toca este y este y este, pero eso no existía. Entonces, ¿qué hacía uno? Tenía una ficha, el patrón tal, se le toca tal botón, tal botón, tal botón, tal. Ahora, si a uno se le perdía la ficha, no sabía qué ibas a hacer. Muy difícil que resolvieras el problema. Pero fíjense cómo se ha ido simplificando. Esto era, ahora imagínense ustedes un ingreso en la madrugada, con el médico de guardia ya cansado y tener que descifrar este rompecabezas. Ahora bien, fíjense, tenemos el ventilador aquí y tenemos el paciente aquí. El volumen minuto, que es el que siempre tenemos que llegarles al volumen minuto. Tenemos el volumen corriente por la frecuencia. Vamos a seguir. Entonces, ¿cómo puede dar el volumen corriente el ventilador mecánico? Puede ser por un mecanismo de presión o por un mecanismo de volumen. Esto se repite varias veces porque para que al final la memoria de ustedes quede impregnada de esto y no se les olvide. Entonces, el volumen corriente lo puedo yo dar por un mecanismo que limite la presión o por un mecanismo que limite el volumen. Entonces vamos a ver las diferencias en unos esquemitas aquí. Ventilación limitada por volumen. En este caso, yo fijo el volumen corriente aquí. ¿Cómo fijo el volumen corriente? En base al peso ideal. ¿Y cómo calculo el peso ideal? Por la altura del paciente. Con
Ustedes en terapia deben tener una cinta métrica inmediata siempre. En base a lo que mide el paciente, ese es el peso ideal. Ahora, una vez que uno programa el volumen corriente, ese volumen para darlo a la máquina al paciente genera una presión dentro del tórax, que la vemos aquí. La presión, el volumen fijado aquí, me generó esta presión aquí. Entonces, la variable dominante es la variable del volumen y la variable indirecta es la presión que me genera el suministro de este volumen que está aquí. Entonces vamos a verlo en un cuadrito. Fíjense. Yo le fijo a ese ventilador 500 de volumen corriente. Y fíjense la presión cómo cambia. Pero siempre me da los 500. Entonces sería volumen fijo, presión variable. ¿Y de qué va a depender la presión? De la resistencia de las vías aéreas y de la resistencia del tejido pulmonar. Si la resistencia de las vías aéreas, vamos a poner en este caso, donde estoy señalando, el paciente venía con 500 y me estaba generando 25 de presión. Sigue con sus 500, pero ahora me genera 50. Entonces, ¿por qué 50? Probablemente el paciente hizo un broncoespasmo y en ese momento el paciente recibe los 500, pero con una presión excesiva. Le pusieron algo, llegó terapia respiratoria, nebulizaron al hombre, le pusieron algún broncodilatador, siguen los 500 y la presión bajó a 30. Se hizo efectivísimo la broncodilatación, los 500 con 14. Entonces, esto se define como esta variable de volumen fijo y presión variable. Entonces, vamos a ver el otro ejemplo. Ya va. Esperamos un momentico. Entonces, fíjense, el ventilador, en este caso, vamos a ver en la pantalla, el ventilador, ¿en qué modo? Limitado por volumen. Entonces, aquí, ¿qué controles tenemos? Fíjense, frecuencia, volumen, PIB y fracción inspirada de oxígeno. Entonces, vamos a Entonces, fíjense, aquí vamos registrando el ciclo ventilatorio a 15 por minuto con 500 volumen corriente. Fíjense, 500 aquí, 500 aquí. 15 aquí, 15 aquí. PIB de 5, aquí está por encima de la línea 0, 5. Y eso me genera 20 de presión. Entonces yo ahora le subo el volumen a 750, subí el volumen a... Entonces la presión me tiene que subir indudablemente porque tengo mucho más volumen. Entonces ustedes van a ver ahí que la presión sube a 27 porque requiere más presión para meter más volumen. Ahora, como el volumen me va a subir aquí a 750 en el control, en el espirómetro que tiene la máquina, esto debe llegar a 750, que es lo que puse aquí, y multiplicando 750 por 15, el volumen minuto también me va a subir. Entonces, para que lo vayan viendo así, fíjense la curva que tenemos de presión, la curva de presión, y fíjense que en este caso estamos usando flujo desacelerado, que no es el que se recomienda para este tipo de ventilación limitada por volumen. Aquí se recomienda es el flujo cuadrado. Entonces, el flujo cuadrado, yo llego a mi botón de flujo, lo cambio, lo puse en cuadrado, lo acepto como flujo inspiratorio que tengo. Entonces, fíjense aquí cómo cambia. Aquí cambia, ya cambió el flujo cuadrado, ya cambió el flujo cuadrado. Y fíjense cómo cambió
el tipo de presión inspiratoria, la onda de presión inspiratoria cómo cambia. Ahora, esta onda de presión habría que, lo ideal sería ponerle meseta. Vamos a ponerle meseta aquí, porque como es limitada por volumen, puedo ponerle meseta. Si es por presión, no puedo ponerle meseta. Fíjense, aquí está la meseta. Tenemos ahí la meseta. Y fíjense, este es el flujo inspiratorio cuadrado. Aquí hay una pausa inspiratoria y viene la fase expiratoria. Y aquí en la de volumen, ven esta mesetica aquí, que es la pausa inspiratoria. Usted tiene una recta de aquí a allá y va coincidiendo todas las pausas con las respectivas curvas. Entonces, ¿para qué es importante esto? Porque esto nos mide la presión, el compliance de la vía aérea cuando tenemos la presión pico, y cuando medimos la presión meseta, tenemos el compliance del pulmón. Entonces, fíjense, aquí tenemos 27, pero no es 27. Es 27 menos 5, me da 22. Esta es la presión de la máquina. Ahora, bajé el volumen nuevamente a 500. La presión cayó a 20 nuevamente. El volumen vuelve a 500. Y la frecuencia, que no la he tocado, sigue en 15. Entonces, todos los ventiladores traen estas 4 constantes de vigilancia, generalmente con estos 4 controles. Fíjense, voy a volver a subir el volumen a 600. Al subir a 600 debe subir la presión un poco, sube a 22. Al subir a 22 y subir el volumen a 600, inmediatamente me sube el volumen corriente. El volumen minuto me sube debido al aumento del volumen corriente, a pesar de que la frecuencia es la misma. Entonces yo aumenté el volumen minuto en base al aumento del volumen corriente. Entonces fíjense, yo le quito el PIP ahora, le voy a quitar el PIP al paciente. Le pongo 0 aquí. Fíjense que la línea cayó a 0. De aquí cayó a 0. Y la presión que estaba en 22 me cae a 17. ¿Por qué cae a 17? Porque ya no tiene PIP. Entonces, fíjense, aquí está en 0. Marca 17. 17 la presión pico, que es esta que está aquí. Y habría que ver cuánto tiene de presión meseta aquí. Entonces, yo le subo ahora la frecuencia 20. Debe subir la frecuencia a 20 aquí. Debe subir la presión a 20. La frecuencia respiratoria. Aquí va subiendo 18, 19, 20. Con 600 de volumen a 600 por 20 me debe dar 12 litros aquí. ¿Qué aumentó? El volumen minuto. Y la presión es 17 porque no hay PIP. Ahora yo le vuelvo a subir el PIP aquí y debe subir ahora a 22 porque ahora tiene 5 aquí y sube a 22. Entonces, cuando uno tiene lecturas de presión en la vía aérea y tiene PIP, tiene que restarle el PIP. ¿Está claro? Entonces, fíjense, en el caso del volumen, vemos cómo se trabaja con el de volumen. Ahora fíjense el de presión. En el anterior, este control que estaba aquí, el que estoy señalando, era el control de volumen. Ahora es el botón de presión. Entonces yo le doy presión aquí hasta que me dé el volumen corriente que yo le calculé al paciente. ¿Cuánto le tengo que dar? No sé. Tengo que medir, empiezo a subirlo y a medida que va subiendo el volumen también. Entonces, en este caso, la variable principal es la presión y la indirecta es la de volumen. Entonces, fíjense aquí lo que pasa. Yo con 30 de presión que le pongo a la máquina aquí, puedo dar 500 de volumen, puedo dar 600, puedo dar 200, puedo dar 350. ¿De qué depende esto que está aquí? De la resistencia que tenga el ventilador para dar el volumen al paciente. Si tiene mucha resistencia, como es de presión, no mete el volumen necesario. Aquí debe tener mucha resistencia para solo dar 200. Y aquí tiene que tener mucho menos resistencia para dar menos presión. Entonces vamos a ver ahora aquí el de presión, cómo funciona con esta gráfica. Fíjense, ahí vamos.
Fíjense, la curva de presión es diferente a la otra. Fíjense, ya tiene su meseta, está limitada a esta presión. ¿A cuál presión está limitada? A 12. ¿Pero por qué tiene 17? Porque tiene 5 de PIB. Siempre se le suma el PIB. Y el patrón de flujo que tiene es el adecuado, porque los modos limitados por presión usan flujo desacelerado. Entonces, yo le doy presión aquí hasta que tenga el volumen que quiero aquí. Entonces, yo voy subiendo aquí y chequeando aquí. Ahí voy a subir la presión a 15, entonces me debe dar aquí ahora 20, porque 15 y 5 me da 20. Me da 20 y al subir la presión aquí me sube el volumen corriente. Volumen corriente por la frecuencia que tengo aquí, este por este me da el volumen número. Entonces ustedes ven cómo va subiendo a medida que se le va subiendo la presión. Lo vemos aquí. Ahora, ¿qué es lo importante? Ustedes vienen aquí al panel de control y los únicos botones que pueden tocar son estos que están aquí. Fíjense, aquí no hay ni botón de pausa, ni puedes cambiar el tipo de flujo, porque el botón no existe. Entonces ya esos equipos ya vienen diseñados para que los patrones de control de presión, se manejen con este tipo de flujo inspiratorio. Entonces vamos a hacer otros cambios en el ventilador. Vamos a subir la frecuencia. Subimos la frecuencia 20. Debe subir la frecuencia 20 aquí. Y fíjense ustedes que el volumen corriente no se altera. ¿Y quién da el volumen corriente? La presión que yo le doy aquí. Entonces fíjense, la frecuencia sube a 20. El volumen minuto sube, pero el volumen corriente se mantiene igual. Si yo quiero subir el volumen corriente, tengo que darle a este botón más presión. Y así es como se maneja esto aquí. Entonces, resumiendo, ustedes deben de conocer muy bien que el patrón este, fíjense aquí, aquí le quité el PIB. Le quito el PIB, fíjense cómo cae esto aquí a 0. Y la presión cae 5. Ahora sí cuadra. ¿Por qué? Porque no tiene PIB. Y el PIB lo quité y no me altera el volumen tampoco. El volumen sigue siendo el mismo. O sea que el hecho de usted poner PIB o no poner PIB no le altera el volumen corriente que usted le fijó al paciente. Entonces vemos aquí, vamos a subir el PIB ahora a 8. Debería dar aquí 23. 23. Debe dar 23 porque es 15 más 8, 23. Entonces, y el volumen corriente no se ha alterado bajo ningún respecto. Entonces, eso es importante y si uno debe de conocer para qué sirve cada botón de eso, pero lo que sí es importante es que el equipo lo trae solo los que se pueden tocar. No trae sino esos los que se pueden tocar. Fíjense aquí, ahí estamos subiendo ahora estamos bajando la presión. Al bajar la presión, estaba en 11, que le baja el volumen corriente. Ok, entonces vamos a seguir aquí ahora. Siguiente. Bueno, entonces aquí tenemos los dos paneles para compararlos. Este es el de presión, limitado por presión, y este es el limitado por volumen. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el botón segundo, en el de presión, se da presión para tener el volumen este. Y en el de volumen, se usa directamente el volumen corriente, y este volumen corriente es el que me genera la presión esta. Entonces acuérdense, volumen, presión, presión, volumen aquí. Ya para terminar, resumiendo, tenemos lo siguiente. La ventilación mecánica que se llama controlada es porque el volumen corriente siempre depende del ventilador.
Eso es lo que es una ventilación controlada. ¿Quién controla el volumen corriente? El ventilador, y por eso se llama controlado. Y ese volumen corriente lo da el ventilador mecánico en inspiración, limitando la presión o limitando el volumen. Eso lo hemos repetido y repetido y repetido. Dependiendo de quién da la frecuencia respiratoria, ventilatoria, lo ponemos así para que se entienda. Controlada, la frecuencia la da el ventilador. Controlada, asistida, la da el paciente. Controlada, asistida, controlada, la pone el paciente y la pone la máquina. Entonces, al final, debemos de recordar siempre que en ventilación hay que trabajar con el volumen minuto, que depende del volumen corriente, que siempre lo da el ventilador, y de la variable de frecuencia respiratoria, que tiene diferentes tipos. Y acordarse del concepto de ventilación alveolar, que la ventilación alveolar es igual al volumen corriente, menos el volumen del espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Y que el volumen del espacio muerto generalmente es 1/3 del volumen corriente. Pero fíjense ustedes un dato antes de terminar. A veces uno está ventilando un paciente con 10 litros de volumen minuto. Y eso mantiene, yo sé que está bien ventilado porque el CO2 se mantiene entre 35 y 45. Pero de repente el CO2 sube a 60. Entonces yo digo, oye, para poder bajarlo tengo que subir el volumen minuto. Entonces de 10 lo subo a 14. Y el CO2 se normaliza. Entonces uno tiene que inmediatamente razonar, ¿por qué tuve que aumentar la ventilación del paciente si estaba antes bien con 10? Generalmente lo que ocurre es que hay un aumento dentro de las vías respiratorias del espacio muerto. Entonces se agrega un espacio muerto que llaman fisiológico, que forma parte de alvéolos que le llega ventilación pero no intercambian gases. Entonces uno inmediatamente cuando ve ese patrón, uno dice, aumento del espacio muerto. Y uno de los principales responsables de ese aumento del espacio muerto es el embolismo pulmonar. ¿Por qué? Porque es el que le quita el flujo sanguíneo a los alvéolos, no pueden intercambiar si no tienen flujo sanguíneo, pero el ventilador los llena con su volumen corriente fijado. Entonces es un dato que hay que estar pendiente. Cuando sube el volumen minuto en un paciente que venía controlándose su ventilación de manera adecuada, siempre hay que pensar en un aumento del espacio muerto. Entonces, bueno, aquí terminamos. Gracias a los que oyeron, me reportan la transmisión. La semana que viene tenemos examen. Ustedes deben de realizar su examen por allá y deben de hacerlo el mismo jueves que viene, sería lo ideal, porque después del examen termina la clase de hoy, que no se hizo total porque es muy larga. Entonces vamos a presentar examen, selección múltiple, yo se los envío por correo electrónico a los del interior del país, y ese examen está estimado para hacerse en 30 minutos. Después de terminado el examen, entonces seguimos la parte 2 de esta clase de hoy. Bueno, gracias por soportar el calor que hay aquí. Y bueno, nos vemos el jueves. Espero que estudien y que la mínima nota sea 20. Ok.